Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia Chavarri, yo soy médica hematóloga y bueno, vamos a ver todo lo que es, digamos, ámbito de la hematología. Vamos a empezar con el módulo de anemias. Es importante que sepas que yo en cada tema voy remarcando lo importante y lo fundamental que hay que saber, digamos, a la hora de encarar las preguntas del examen. Bueno, entonces, con respecto a anemias, vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es anemia? Anemia es cuando hay una disminución de los glóbulos rojos, ¿sí? Y acá viene el primer punto que hay que saber y que hay que memorizar, ¿sí? Cuando uno dice que un paciente tiene anemia, con respecto al hombre es cuando tenemos una hemoglobina menor a 13 gramos y con la mujer una hemoglobina menor a 12 gramos, ¿sí? Es importante también saber que las mujeres siempre manejan un pequeño, digamos, porcentaje, 1 gramo menos de hemoglobina con respecto a los hombres por el tema de las menstruaciones, ¿sí? Pero bueno, generalmente en las preguntas del examen nunca ponen valores, digamos, 11,9, 12,9, siempre ponen valores de hemoglobina mucho más bajos donde uno realmente ya sabe que el paciente tiene anemia, ¿sí? Pero bueno, sí tener en claro que para el varón, es menor a 13 gramos y para la mujer es menor a 12. Ahora bien, cuando uno evalúa la anemia, ¿sí? Tiene que tener en claro la historia clínica, el examen físico, vamos a ver los valores de laboratorio, del hemograma, que es importante, del frotis y el recuento de reticulocitos. Con respecto a los índices hematimétricos, este es lo segundo importante, digamos, que hay que saber y tener en claro, ¿sí? Porque nos va a permitir clasificar a las anemias, ¿sí? Los índices hematimétricos son el volumen corpuscular medio, que el valor normal es de 80 a 100, y cuando está menor a 80, digamos, es una anemia microcítica, ¿sí? Y cuando es mayor a 100, vamos a tener las anemias macrocíticas, que ahora después las vamos a ir viendo. El otro índice hematimétrico que hay que tener en cuenta es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es un valor aislado, siempre generalmente es entre 33, y donde hay un solo tipo de anemia, digamos, que va a tener implicancia, que ya después se los voy a decir. Y el otro es la hemoglobina corpuscular media, que el valor normal es de 27 a 33 y este nos importa cuando está disminuido, ¿sí? Cuando es menor a 27 porque sabemos que la anemia es hipocrómica, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en claro estos tres, digamos, valores para poder después clasificar a las anemias, ¿sí? Y la otra forma de clasificarlas, hay dos formas, ¿sí? Una es con los índices hematimétricos y otra va a ser con el recuento de reticulocitos, ¿sí? El recuento de reticulocitos, el valor normal es de 1 a 2%, ¿sí? Y nos da una idea de, digamos, la respuesta medular frente a la anemia, ¿sí? Es una idea de regeneración medular, o sea, cuánto valor y cuánta capacidad tiene esa médula de responder a la anemia, ¿sí? Ahora bien, clasificación según los volúmenes corpusculares medios. ¿Qué vamos a tener? Vamos a dividir a las anemias en microcíticas cuando es menor a 80, normocíticas cuando es entre 80 y 100 y macrocíticas cuando es mayor a 100, ¿sí? Ahora vamos a empezar. Microcíticas tenemos la anemia ferropénica a la cabeza, es la más importante y es la más frecuente de todos. O sea, si yo siempre, digamos, si alguien le pregunta cuál es la anemia más frecuente, es la anemia ferropénica, ¿sí? Es la anemia microcítica hipocrómica, es la anemia más frecuente de todas, ¿sí? La segunda causa, digamos, también importante de anemias microcíticas, tenemos la talasemia, ¿sí? Que es una hemoglobinopatía hereditaria que ya también la vamos a ver después, ¿sí? Esas son las dos más importantes que tienen que saber de las anemias microcíticas, ¿sí? O sea, yo les digo anemia microcítica, ferropenia a la cabeza y talasemia. Tenemos otras dos causas que son las anemias de los trastornos crónicos, sí, que en realidad en general los 2/3, o sea, la gran mayoría de las anemias de los trastornos crónicos son normocíticas normocrómicas. Si se fijan, ahí las tenemos dentro del, digamos, de las normocrómicas. Pero hay un pequeño tercio, o sea, un mínimo porcentaje que pueden ser microcíticas, ¿sí? Pero bueno, no es lo más frecuente. Y después también tenemos la anemia sideroblástica, que también ya la vamos a ver, si es un trastorno en la funcionalidad del hierro. Dentro de las normocíticas, ya les dije, una es la anemia de los trastornos crónicos, ¿sí? Los 2/3 de las anemias de los trastornos crónicos son normocíticas normocrómicas. Y después tenemos las anemias hemolíticas, ¿sí? Las anemias hemolíticas son, digamos, por ruptura del glóbulo rojo, que también están, digamos, enfocadas y clasificadas dentro de las normocíticas. Tenemos otras como ser también infiltración de la médula ósea por cualquier tipo de patología, por una leucemia, por, digamos, una aplasia. Y por último tenemos las macrocíticas, ¿sí? Cuando tenemos el volumen corpuscular mayor a 100. Acá a la cabeza tenemos las anemias megaloblásticas, que son las anemias por déficit de ácido fólico y de vitamina B12, ¿sí? También tenemos las hemorragias o hemólisis recientes, el hipotiroidismo, ¿sí? Los pacientes o las pacientes que son hipotiroides generalmente tienen anemia macrocítica, los pacientes que son alcohólicos, digamos, por el déficit de ácido fólico que esto genera, los hepatópatas, los síndromes mielodisplásicos, pero bueno, también ya los vamos a ir viendo. Y la otra forma de clasificarlas es en base al recuento de reticulocitos, que esto es fácil, o sea, tenemos el recuento de reticulocitos menor a 2,5 son las arregenerativas y mayor a 2,5 son las regenerativas, que estas son las que tienen que memorizar, porque son dos nada más. Las regenerativas, cuando tienen recuento de reticulocitos mayor a 2,5, solamente pueden ser o una hemólisis o una hemorragia aguda, ¿sí?
todo el resto de las otras anemias entran en la bolsa de arregenerativas. Entonces, por eso es importante saber simplemente cuáles son las regenerativas, las que voy a tener un recuento de reticulocitos aumentados. Que acá vuelvo a decir nuevamente lo mismo. Un recuento de reticulocitos aumentado no es 2,6, ¿sí? No es justo, digamos, medio punto por encima de lo normal. No, generalmente en las preguntas de los exámenes, cuando yo veo un recuento de reticulocitos elevado, ponen 4%, 5% de recuento de reticulocitos. Ahí yo tengo que pensar verdaderamente que es una hemólisis o una hemorragia, ¿sí? Pero solamente saber que son esas dos. El resto entran dentro de las arregenerativas. Ahora bien, vamos a comenzar con la anemia ferropénica, ¿sí? Como ya les dije, es la causa más frecuente de anemia, ¿sí? Está englobada dentro de las hiporregenerativas, ¿sí? Porque no es ni hemólisis ni hemorragia aguda, ¿sí? Y dentro de las causas que pueden haber siempre, o sea, uno tiene que pensar, es una falta de hierro. ¿Por qué me falta el hierro? Hay tres causas. Principalmente es porque aumentan los requerimientos, que esto se da generalmente en los niños y en las embarazadas, ¿sí? Porque hay un aumento de pérdidas, que esta es la causa más importante en la que, digamos, yo primero tengo que pensar en una anemia ferropénica. Así que el paciente lo está perdiendo, salvo que no sea una embarazada o un niño, ¿sí? Principalmente las mujeres, digamos, en edad fértil, la causa más frecuente es las menstruaciones, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que ver en el enunciado que diga que la paciente viene con hipermenorrea, ¿sí? Que tiene menstruaciones abundantes de larga duración. Y también hay que ver otro tipo de pérdidas que son las digestivas, ¿sí? Y por último, la tercera y última causa, digamos, de falta de hierro es la disminución en la ingesta o en la mala absorción, que acá en realidad para pensar en mala absorción en el enunciado me tienen que decir que es un paciente que tiene una anemia ferropénica que viene ya en tratamiento con hierro y sin embargo se me presenta 1 o 2 meses después y yo veo que no ha mejorado nada, ¿sí? Cuando el paciente no mejora el tratamiento, ahí es cuando yo tengo que pensar en que es una mala absorción y siempre a la cabeza uno tiene que descartar la enfermedad celíaca, ¿sí? Pero por eso, anemia ferropénica, me fijo que no esté embarazado, que no sea un niño, ¿sí? Segundo, tengo que descartar las causas y si ya viene en tratamiento una enfermedad malabsortiva como la enfermedad celíaca. Ahora bien, siempre debe estudiarse la anemia ferropénica y en un varón adulto esto es una regla que es fundamental, que siempre la tienen que tener en claro en el enunciado, ¿sí? La ferropenia en un varón adulto demuestra que tiene una hemorragia digestiva hasta que se demuestre lo contrario, o sea, yo al paciente lo tengo que estudiar, tengo que ir a buscar por dónde está perdiendo el hierro, ¿sí? Pero esto es fundamental. Ahora bien, ¿qué laboratorio tiene? ¿Sí? Ya algunas cosas ya las sabemos. Por ejemplo, va a tener una anemia disminuida, va a tener un volumen corpuscular disminuido, o sea, va a ser una microcitosis, va a tener una hemoglobina corpuscular media también disminuida, va a tener hipocromía. Y ahora vamos a ver el perfil de hierro, ¿sí? La ferremia, que es el hierro que hay en sangre, va a estar lógicamente disminuido, ¿sí? La transferrina es la proteína que transporta la hemoglobina, así que transporta el hierro. Entonces es un mecanismo, digamos, lógico. Si por ejemplo mi organismo le falta hierro, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Una medida compensatoria va a ser aumentar, ¿sí? Las proteínas que lo transportan para tratar de captar lo poco que hay. Entonces siempre la transferrina en una anemia ferropénica está aumentada, ¿sí? Después viene el TIBC. El TIBC es la capacidad de fijación de la transferrina. El TIBC nos da una idea de la avidez, o sea, de la necesidad que tiene el organismo de hierro, ¿sí? Si a mi organismo le falta hierro, voy a tener un TIBC aumentado, como es en las anemias ferropénicas, ¿sí? Cuando tengo, la capacidad de fijación de la transferrina aumentada, significa que ese cuerpo necesita, ¿sí? Hierro sí o sí. Y por último tenemos la saturación, el porcentaje de saturación de la transferrina, que lógicamente la transferrina es, la proteína que lo transporta. Voy a tener mucha transferrina, pero ¿cuánta transferrina voy a tener llena o cargada de hemoglobina, de hierro? Poca. Entonces la saturación de la transferrina va a estar disminuida. Y por último tenemos la ferritina. La ferritina es, el parámetro más importante que a mí me puede ayudar a dividir las anemias, microcíticas. La ferritina es, un valor de laboratorio que a mí me da una idea de los depósitos de hierro de mi organismo, ¿sí? Lógicamente va a estar 100% disminuido en una anemia ferropénica. Cuando yo veo en el enunciado que tiene una ferritina menor a 15, eso me implica que tiene agotadas las reservas, ¿sí? Este valor es el más importante a la hora de dividir las anemias, microcíticas, que no siempre puede estar en un enunciado. Es por eso que yo les pongo todo el perfil, ¿sí? Y por último tenemos la hemosiderina, así que la hemosiderina en realidad, antes, cuando uno estudiaba las anemias con punción de médula ósea, hacía en esa médula que uno punzaba una tinción específica para medir y cuantificar el hierro en la médula, ¿sí? Hoy por hoy está en desuso, nadie hace punciones de médula ósea, una anemia ferropénica, salvo que uno sea refractaria, que haya descartado la mala absorción y que ya implique estudiar otro tipo de patología a nivel de la médula ósea, ¿sí? Y por último tenemos el receptor de transferrina soluble, que también va a estar aumentado en las anemias ferropénicas, ¿sí? Ahora bien, eso era con respecto a las anemias ferropénicas.
Ahora vamos a ver las anemias de los trastornos crónicas. Como ya saben, son anemias, digamos, en realidad de moderada intensidad. De moderada intensidad, ¿qué quiere decir? Que los valores de hemoglobina generalmente están cercanos a 10 gramos de hemoglobina. Digamos, es raro que el paciente venga con 7 gramos de hemoglobina. En la mayoría de las veces son pacientes que rondan entre los 9 y 10 gramos de hemoglobina. Son oligosintomáticas. Oligosintomáticas, ¿qué quiere decir? Que el paciente va a venir anémico y por ahí lo único que me refiere es un poquito de cansancio, de astenia. En cambio, el paciente con anemia ferropénica es un paciente que viene, que está cansado, que le cuesta respirar, que camina 3 cuadras y se agita, que se le cae el pelo, que se le ponen feas las uñas y que tiene palpitaciones. La anemia ferropénica, digamos, es muy sintomática. El paciente verdaderamente sufre la patología. En cambio, la anemia de los trastornos crónicos nada más refieren lo que les dije anteriormente, un poquito de astenia, un poquito de adinamia, pero no tiene otras implicancias. Y siempre también es una constante, digamos, que en el enunciado voy a encontrar, digamos, que la anemia de los trastornos crónicos va a estar ligada a una enfermedad subyacente, ¿sí? Principalmente a la cabeza hay que encontrar patologías con, digamos, cáncer, ¿sí? Alguna neoplasia, un cáncer de colon, ¿sí? O si no, también puede tener enfermedades crónicas como las colagenopatías, artritis reumatoidea, lupus, ¿sí? O alguna infección activa. Pero también están relacionadas a todos esos temas. Ahora bien, ¿qué otras características tiene? Acá, como van a ver, es una anemia hiporregenerativa, ¿sí? Nuevamente, si no tiene, digamos, si no es hemólisis, si no es sangrado, está dentro de las hiporregenerativas. Generalmente, acuérdense, los 2/3 son normocíticas normocrómicas y 1/3 son microcíticas, o sea, van a tener un hematocrito menor de 30, ¿sí? Y el hierro, acá otra cosa importante a saber es que el hierro de depósito, o sea, la ferritina siempre va a estar normal o aumentado, ¿sí? Que esto es lo más importante cuando está a la hora de discernir, digamos, entre una anemia ferropénica y de los trastornos crónicos, ¿sí? La anemia de los trastornos crónicos siempre tiene la ferritina aumentada, porque la ferritina es el hierro, acuérdense, de depósito. En la anemia de los trastornos crónicos a mí me sobra el hierro, ¿sí? Tengo un organismo que está cargado de hierro, el único problema que tiene es que no lo puedo utilizar, ¿sí? Y yo acá les puse la epsidina porque es hoy por hoy, digamos, la molécula que se está estudiando, que está implicada dentro de esto de la anemia de los trastornos crónicos, que es la causante de esto de que el hierro quede retenido en la médula, en los eritroblastos, y que no pueda salir de ahí adentro, ¿sí? Ahora bien, por último está este cuadrito, digamos, que ahora lo vamos a ver con detenimiento porque están todas las anemias microcíticas. Vamos a empezar con la anemia ferropénica, ¿sí? Principalmente, acuérdense, microcitosis, hipocromía, vamos a ir remarcando todo el tiempo lo mismo como para ir memorizándolo ya también. ¿Cómo van a estar los reticulocitos? Disminuidos, ¿sí? A veces puede tener, sí, generalmente, digamos, cuando tengo una anemia ferropénica van a ver que las plaquetas pueden estar aumentadas. Es un mecanismo compensatorio, ¿sí? De la médula, que en ese intento de tratar de regenerar y de enviar glóbulos rojos a la sangre, ¿sí? Envía también plaquetas. Entonces es típico a veces ver las anemias microcíticas, hipocrómicas, ferropénicas con aumento de las plaquetas, ¿sí? Obviamente debidas a la ferropenia. Como vemos acá, el perfil de hierro, ya sabemos que la ferremia va a estar disminuido, el TIBC, o sea, la capacidad de fijación de la transferrina va a estar aumentada, la ferritina, el hierro de depósito, disminuido, ¿sí? El receptor soluble de la transferrina va a estar aumentado, y acá hay un valor, el ADE o el RDW, que está escrito acá en el cuadrito, que es el índice de dispersión eritrocitaria. El índice de dispersión eritrocitaria es un valor del laboratorio que a mí me permite medir la diferencia en tamaño que tengo con mis glóbulos rojos, ¿sí? Es típico que en la anemia ferropénica hay un glóbulo rojo de un tamaño grande, otro chiquitito, otro mediano, ¿sí? O sea, tengo glóbulos rojos de distinto tamaño. Entonces, mi RDW va a ser alto, va a estar aumentado, ¿sí? Yo acá les puse el valor normal, digamos, el valor de corte es 14,6, redondeémoslo en 15, ¿sí? Pero es una constante, digamos, en las anemias ferropénicas que voy a tener glóbulos rojos de distintos tamaños, es por eso que el RDW va a estar aumentado, ¿sí? Después viene la anemia de los trastornos crónicos, ese tercio sí que me va a dar las anemias microcíticas. Estas también, digamos, es fácil sacarlas, digamos, porque van a ver que la ferritina, ¿sí? Va a estar normal o aumentada, ¿sí? Y es una patología, acuérdense, que va a estar ligada a otro trastorno crónico. Fíjense acá en el cuadrito que la única que tiene, digamos, la ferritina disminuida es la anemia ferropénica, ¿sí? Ya cuando tengo una ferritina normal tengo que pensar en las otras tres. Ahora bien, tengo que ver cómo salgo, cómo diferencio de las otras tres. Trastornos crónicos generalmente, la mayoría son normonormos, si estoy en ese tercio, las microcíticas, tengo que buscar ese dato en el enunciado que me diga que tiene un trastorno, digamos, asociado a una colagenopatía, una neoplasia, así tengo que remarcar eso. Ahora bien, con las talasemias es fácil sacar, digamos, salir de estas tres. ¿Por qué? Porque en las talasemias, si se fijan, voy a ver que tiene el tipo de hemoglobina. Cuando yo le hago una electroforesis de hemoglobina al paciente, voy a ver que tiene una hemoglobina anormal, ¿sí? Es típico que tienen aumento de la hemoglobina A2 o de la hemoglobina fetal. Entonces esa es fácil también sacarlo. Yo tengo que ver en el enunciado que tenga aumentado ese valor, ¿sí? Generalmente también en el frotis de sangre periférica
es muy marcado, digamos, ver células en diana. Células en diana son las células, ¿vieron cuando uno hace, digamos, cuando uno juega al que tira el dardo a tirar en el tablero? Bueno, es eso, es un glóbulo rojo que tiene la membrana y en el medio tiene un puntito, ¿sí? Por eso es típico, digamos, de las talasemias, las células en diana. Y el recuento de reticulocitos en las talasemias a veces, sí, a veces puede estar aumentado. ¿Por qué? Porque hay cierto grado de hemólisis, son, digamos, glóbulos rojos que van a venir con la hemoglobina fallada, ¿sí? O sea, hay una disminución en la síntesis de una de las cadenas de la hemoglobina y esto me va a generar un estrés oxidativo a nivel de la membrana, entonces son glóbulos rojos defectuosos que se van a romper. Entonces, siempre en las talasemias puedo llegar a tener cierto grado, digamos, de hemólisis, por eso puedo llegar a tener también los reticulocitos aumentados, ¿sí? Ahora bien, por último tenemos las anemias sideroblásticas. La anemia sideroblástica, característicamente, ya lo vamos a ver después, también tienen dos cosas que hay que saber. Primero que tienen la ferremia aumentada, ¿sí? Eso es típico y es característica de la anemia sideroblástica. Y también otro punto es que, digamos, cuando yo le hago una punción de médula ósea al paciente, voy a ver que en la tinción de esa médula tienen sideroblastos en anillos, ¿sí? Son eritroblastos que tienen cúmulos y depósitos de hierro alrededor del núcleo, es por eso que se dice sideroblastos en anillos. Es como un anillo alrededor del núcleo del sideroblasto, ¿sí? Son los depósitos anómalos de hierro, ¿sí? Son anemias microcíticas, hipocrómicas, que generalmente vienen tratados, digamos, con hierro, que no responden, que uno descartó mala absorción y donde ya realmente después tiene que ir a hacer una punción de médula y va a ver esto, ¿sí? Los sideroblastos en anillo. Ahora bien, cambiando de tema, vamos a hablar de las anemias macrocíticas, ¿sí? A la cabeza la anemia megaloblástica, o sea, por déficit de ácido fólico o de vitamina B12. Y acá nuevamente, ¿cuál de las dos es más frecuente? La anemia más frecuente megaloblástica es por déficit de ácido fólico. Y hay una cuestión lógica, las reservas del organismo de ácido fólico duran 3 meses. En cambio, las de reservas de vitamina B12 duran 3 años, ¿sí? Es por eso que siempre en una anemia megaloblástica lo que primero tiene que ir a descartar es que ese paciente no le falte ácido fólico. ¿Y qué causas tenemos de déficit de ácido fólico? A la cabeza, el aumento de los requerimientos, ¿sí? ¿Cuándo aumentan los requerimientos? Es típico que en las embarazadas, ¿sí? Uno siempre tiene que suplementar con ácido fólico. Y después también tenemos las anemias hemolíticas. Son todas esas situaciones en que me generen una demanda en el organismo, ¿sí? Que mi médula ósea tenga que sintetizar progenie y necesite, obviamente, los sustratos. Por ejemplo, el ácido fólico, ¿sí? Y otro es típico también la ingesta adecuada. Siempre es característico ver a los pacientes, a los viejitos, ¿sí? De más de 70 años, 80 años, que comen todo el día tostaditas, que por una cuestión económica, que no tienen plata, a la mañana se levantan y toman el té con galletitas, a la tarde almuerzan un tecito con tostadas. Es típico, pero típico en los pacientes, digamos, de edad avanzada, malnutridos, digamos, que por una cuestión económica, digamos, o de tiempo, que comen, digamos, té con tostadas, ¿sí? Y por último tenemos el déficit de vitamina B12. Las reservas duran 3 años, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Las causas más frecuentes son los trastornos, en la absorción, ¿sí? Si ustedes hacen memoria, digamos, la vitamina B12 viene dentro de los alimentos cárnicos, ¿sí? O sea, el déficit también es esperable en pacientes, digamos, que son vegetarianos, que son veganos y que no comen derivados tampoco de los animales, ¿sí? Pero bueno, cuando viene la vitamina B12 contenida dentro de las carnes, el estómago, con la acidez del jugo gástrico, disuelve, es como que logra, digamos, sacar la vitamina B12, liberarla de los alimentos, y ahí las células parietales sintetizan el factor intrínseco que va a hacer, se va a unir a la vitamina B12 y lo va a transportar y lo va a proteger, digamos, durante todo el tubo digestivo hasta el ilion, ¿sí? En el ilion es cuando el factor intrínseco deposita, digamos, y se absorbe ahí mismo la vitamina B12, ¿sí? Entonces, siempre cuando tengo un déficit de vitamina B12, lo que primero tengo que descartar es una mala absorción. La causa más frecuente son, digamos, en una alteración, las anemias perniciosas, ¿sí? Cuando tengo déficit de factor intrínseco. Generalmente son enfermedades que tienen, digamos, autoanticuerpos contra el factor intrínseco, o si no, dirigido contra las células parietales. Generalmente vienen con otra enfermedad autoinmune relacionada, pueden venir con vitiligo, con diabetes, con hipotiroidismo, ¿sí? Y donde realmente son pacientes que les falta, tienen una carencia verdadera de vitamina B12, ¿sí? También otras causas tenemos el sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? El sprue tropical, la resección intestinal. Pero bueno, básicamente saber eso, ¿sí? Déficit de vitamina B12, hay un trastorno en la absorción. Déficit de folato es porque o no lo come, ¿sí? O tiene un aumento en las demandas que necesita más ácido fólico. Ahora bien, ¿qué cuadro clínico tienen las anemias megaloblásticas? Son pacientes que, digamos, tengo cierto grado también de hemólisis a nivel de la médula, porque digamos, el ácido fólico y la vitamina B12 se utilizan para la síntesis, ¿sí? del ADN.
Entonces, es una médula, ¿por qué viene la denominación megaloblástica? Digamos, como no puedo sintetizar el ADN, son células que son muy inmaduras, ¿sí? Entonces son muy grandes, son células que han perdido esa capacidad de división, ¿sí? Y son muy grandes, son megaloblásticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son células que mi médula ósea no les sirven, entonces las elimina. Hay una hemólisis intramedular, ¿sí? Que amén de que tengo hemólisis intramedular, el recuento reticulocito sigue siendo bajo, ¿sí? Pero para que sepan, mi organismo es como que va a ir degradando estos eritroblastos dentro de la médula, entonces es esperable ver aumento de la bilirrubina, ¿sí? A predominio indirecto. Voy a ver que el paciente puede venir con cierto grado de ictericia, ¿sí? Y también va a haber aumento de la LDH. ¿Sí? Pero bueno, volviendo otra vez a la clínica, es esperable ver un paciente ictérico donde tengo que ir a verle la piel y las mucosas, ¿sí? Generalmente también tienen glositis o trastornos gastrointestinales asociados, tiene una lengua depapilada, puede venir con un síndrome purpúrico. ¿Por qué? Porque el ácido fólico y la vitamina B2 en realidad se utilizan para la síntesis de los tres precursores de la médula, o sea, tanto para la síntesis de glóbulos rojos, para la síntesis de plaquetas y para la síntesis de glóbulos blancos. Entonces es esperable que en un paciente con anemia megaloblástica tenga una tricitopenia, ¿sí? O sea, que venga con una disminución además de las tres series, no muy marcada, pero puede venir con 90.000 plaquetas, ¿sí? 3.000 blancos, 8 de hemoglobina, sí, pero donde es esperable ver una pancitopenia con aumento de bilirrubinas a predominio indirecto, con aumento del LDH, sí, obviamente una anemia macrocítica, pero bueno, saber eso. Y dentro de, digamos, hay una particularidad, la vitamina B12 se utiliza para la síntesis de mielina, sí, digamos, que es la grasita que envuelve y que, digamos, a los nervios, sí, entonces ayuda en la transmisión del impulso nervioso. Entonces, generalmente el déficit de vitamina B12 es un paciente que puede venir con un compromiso neurológico, sí, va a tener una desmielinización progresiva de los cordones lateroposteriores de la médula espinal. Entonces puede venir con parestesias, con pérdida de la sensibilidad de las extremidades, ¿sí? Con ataxia, con una marcha inestable. Y es frecuente, digamos, que estas alteraciones no remitan con el tratamiento y que incluso sean la primera manifestación de una anemia megaloblástica, ¿sí? Previo al laboratorio o al resto de las alteraciones, ¿sí? O sea que pueden estar presentes con hematocrito y hemoglobinas normales, ¿sí? Entonces, acá les puse el frotis de sangre periférica para que se den una idea. Acá en el recuadro superior izquierdo se ve un neutrófilo, sí, que es típico, pero típico de las anemias megaloblásticas. El neutrófilo es un glóbulo blanco cuyo núcleo tiene de 2 a 5 lobulaciones, ¿sí? En este que ven acá arriba tiene fácil más de 6, más de 7 tiene aproximadamente. Entonces eso habla de la inmadurez, ¿sí? De la falta de la megaloblastosis que tiene esa célula. Podemos tener, bueno, también leucopenia, plaquetopenia, ¿sí? Y los neutrófilos hipersegmentados y grandes como les marco ahí. Ahora bien, entonces, ¿qué vamos a ver a nivel del laboratorio? Es una anemia macrocítica arregenerativa, ¿sí? Donde voy a tener un recuento de reticulocitos bajos, una LDH aumentada, una bilirrubina indirecta también aumentada y obviamente le voy a hacer el dosaje de vitamina B12 y de ácido fólico séricos y voy a ver que están totalmente disminuidos. Ahora bien, vamos a enfocarnos un poquitito dentro de las anemias hemolíticas, digamos, de las regenerativas. La hemólisis es la que vamos a ver, porque el tema de la hemorragia aguda, en realidad es muy fácil esa pregunta. Va a ser un paciente que viene con un accidente, que ingresa a una guardia con un accidente de tráfico, o digamos, un paciente que viene con sangrado, digamos, es muy poco probable que les tomen ese tipo de pregunta. Entonces, nos vamos a enfocar dentro de las anemias hemolíticas. Ahora bien, las anemias hemolíticas son las debidas a que hay una disminución en la vida media del eritrocito, ¿sí? Todas tienen unas características generales que son propias del globo. Van a ver que son muchas, pero la mayoría tiene esto: reticulocitos aumentados, ¿sí? Aumento de bilirrubina no conjugada, si este glóbulo rojo se rompe, ¿sí? Y obviamente libera la hemoglobina y por el metabolismo va a aumentar la bilirrubina indirecta, ¿sí? Va a aumentar la LDH y va a tener disminuida la aptoglobina. La aptoglobina es la proteína que transporta la hemoglobina libre en plasma, ¿sí? El hierro no puede circular libre por el torrente sanguíneo porque es tóxico, genera, digamos, oxidación a través de un mecanismo oxidativo, genera síntesis de intermediarios reactivos de oxígeno, entonces esto daña las demás células de las demás membranas de las otras células. Entonces siempre voy a tener que transportarlo, digamos, lo que haya libre con la aptoglobina. ¿Qué pasa? Cuando tengo mucho, que se libera mucho la aptoglobina, se me une a todo al hierro libre y es como que se me va a formar un complejo y se me va a ir depurando la aptoglobina. Entonces es por eso que la tengo disminuida, porque la tengo toda en realidad unida a la hemoglobina libre que hay en el plasma, ¿sí? Ahora bien, dentro de la clasificación vamos a ver que se pueden dividir en agudas, en crónicas o si no ya después en corpusculares o extracorpusculares.
Vamos adentro de, digamos, las anemias hemolíticas son generalmente anemias crónicas, donde el paciente las tiene, las va a seguir teniendo, ¿sí? Y voy a ver una constante de que todos los pacientes van a tener esta anemia normocítica, normocrómica, con ictericia y esplenomegalia. Esplenomegalia, ¿por qué? Porque vamos a ver ahora que en la gran mayoría el órgano encargado de liberar, digamos, o de eliminar los glóbulos rojos estos, digamos, defectuosos que se van rompiendo es el vaso, ¿sí? Entonces es por eso que la mayoría de las anemias hemolíticas crónicas tienen esta anemia, ictericia y esplenomegalia. ¿Qué pasa? Puede haber situaciones en las cuales el paciente reagudice, ¿sí?, y aumenta la hemólisis. Generalmente ante determinadas infecciones es muy típico eso, digamos, cuando un paciente con una anemia hemolítica crónica sufre una infección o, digamos, tiene algún traumatismo ante determinados medicamentos, es como que reagudiza y aumenta la hemólisis, y ahí ya vamos a ver que viene con una crisis de dolor lumbar, fiebre y escalofríos, ¿sí? Y ahora vamos a ver, digamos, las otras formas de clasificarlas. Tenemos las anemias hemolíticas, las corpusculares, ¿sí? Las corpusculares es cuando hay un problema, digamos, innato propio del glóbulo rojo, ¿sí? Donde hay un problema en ese glóbulo rojo que va a ser defectuoso y va a ser eliminado del torrente sanguíneo. Vamos a ver que puede ser una alteración a nivel de las membranas, de las enzimas o si no de la hemoglobina, ¿sí? Y por último están las extracorpusculares, donde yo tengo el glóbulo rojo que es sano, pero hay causas externas que son las que van a hacer que ese glóbulo rojo se rompa, ¿sí? Ya vamos a verlas también después, pero a la cabeza están PTT, síndrome urémico hemolítico y CID, ¿sí? Ya las vamos a ir viendo. Ahora bien, dentro de las corpusculares, de las alteraciones de la membrana, vamos a ver a la esferocitosis hereditaria, ¿sí? La esferocitosis, digamos, es como bien lo dice, digamos, es hereditaria, ¿sí? Es un glóbulo rojo que tiene una alteración en la membrana. El glóbulo rojo generalmente tiene ahí como se muestra en la figura, es como un disco bicóncavo, ¿sí? Donde la parte del medio es como que se hunde. En cambio, en esta entidad, digamos, por el problema que tiene el glóbulo rojo en la membrana, va a hacer que se transforme en una pelotita, ¿sí? En una esfera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este esferocito va circulando por la sangre, el vaso, ¿sí?, va a detectar estos glóbulos rojos defectuosos y los va a ir eliminando, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo fisiopatológico de esta entidad, ¿sí? Es un cuadro hereditario, ¿sí? Y que hay otra particularidad, que es frecuente, ¿sí?, a veces que se diagnostique en la vida adulta, ¿sí? Es una de las pocas anemias hemolíticas que generalmente uno puede llegar a diagnosticar en la vida adulta. Vamos a tener la clínica, ya la saben, es una anemia hemolítica crónica, ¿sí? Vamos a tener anemia, ictericia y esplenomegalia, ¿sí? Y hay otro punto muy importante, digamos, acá dentro de la esferocitosis, es que estos pacientes tienen litiasis por cálculo, ¿sí? Litiasis a nivel de la vesícula, ¿sí? Es típico y característico de esta entidad, ¿sí? Este es otro dato importante que tiene que tener presente, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica? Vamos a hacer una prueba de fragilidad osmótica, ¿sí? Que es, digamos, mide esta fragilidad que tiene el glóbulo rojo en la membrana, ¿sí? Voy a ver en el frotis de sangre periférica esferocitos, y acá es donde viene otra vez la concentración de hemoglobina corpuscular media. Si se acuerdan, cuando empezamos la clase yo les dije que había una sola entidad donde íbamos a tener que prestar atención, y es acá, en la esferocitosis hereditaria. Típicamente tienen el aumento de la concentración de la hemoglobina corpuscular media, generalmente es mayor a 33, ¿sí? ¿Cómo lo trato? Fácil, es un paciente que lo voy a transfundir, ¿sí? O sea, el problema es de nacimiento, o sea, no lo voy a cambiar, no tiene tratamiento, salvo que las transfusiones, o si no en pacientes que ya tienen, digamos, mucho requerimiento transfusional, lo que hago es sacarles el vaso, ¿sí? La esplenectomía. En realidad no es que lo voy a curar, el paciente va a seguir teniendo la esferocitosis, ¿sí? Va a tener teniendo sus glóbulos rojos con la alteración a nivel de la membrana, pero lo que hago es eliminar el órgano, ¿sí?, que me saca o que me rompe estos glóbulos rojos, ¿sí? Y hay otro tema muy importante, es que nunca, pero nunca tengo que hacer la colecistectomía sin esplenectomía, ¿sí? Porque pueden surgir cálculos intrahepáticos, ¿sí? Eso también es otro punto que hay que tener en cuenta. Ahora bien, dentro de las membranopatías, ya vimos la esferocitosis, ¿sí? Otra cosa que no les dije es que todas las anemias hemolíticas son todas hereditarias, ¿sí? O sea, son todas, digamos, que vienen por portación de mamá papá, salvo una, que es esta, la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿sí? Que es una entidad en realidad que es adquirida, ¿sí? No es heredada. Y ahora vamos a ir viendo, es un defecto propio innato, digamos, de la membrana, donde acá el mecanismo es otro. Tengo un glóbulo rojo que tiene un defecto en la membrana y que por este defecto que tiene va a venir el complemento, ¿sí? Y me lo va a romper, ¿sí? Es digamos, acá el órgano, digamos, o el intermediario que hace que mi glóbulo rojo se rompa es el complemento, ¿sí? ¿Qué pasa?
vamos a tener una tríada de este tipo de patologías. Vamos a ver que tienen esta anemia hemolítica que es intravascular, ¿sí? Porque en la mayoría de las otras voy a ver que el vaso es el órgano que los elimina, o sea, las saca de la circulación y las rompe ahí afuera. En cambio, en este, el glóbulo rojo está dentro de la circulación y el complemento me lo va a romper dentro del vasito sanguíneo. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener hemoglobinemia, o sea, la hemoglobina en sangre. Voy a tener hemoglobinuria, esa hemoglobina se va a eliminar por la orina, ¿sí? Y donde también son pacientes que pueden tener trombosis venosas recurrentes en sitios inusuales. Por ejemplo, es típico digamos, la trombosis de Budd-Chiari, ¿sí? Digamos, la trombosis de las venas suprahepáticas es una entidad, digamos, o trombosis de las venas espláncnicas, ¿sí? Donde son trombosis, generalmente, digamos, los pacientes tienen trombosis en miembros superiores, inferiores y en las venas, digamos, distales. Es raro, digamos, la trombosis de la suprahepática en un paciente de 30 años, ¿sí? Yo ahí tengo que ir a buscar algo, ¿sí? Y el tercer punto importante de esta tríada que tiene la hemoglobinuria paroxística nocturna es la insuficiencia medular. Se asocian a pancitopenia, ¿sí? Porque este defecto que tiene en la membrana no es solo a nivel del glóbulo rojo, sino también a nivel plaquetario, a nivel de los glóbulos blancos. Entonces, si yo les digo HPN, tienen que pensar en la anemia hemolítica intravascular, ¿sí? En las trombosis en sitios inusuales, Budd-Chiari, y en la pancitopenia, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico se hace con una citometría de flujos y de sangre periférica, donde va a evaluar, digamos, esa alteración o ese déficit que tiene el glóbulo rojo, digamos, o el glóbulo blanco en la plaqueta, en su membrana, ¿sí? Ahora bien, ahora vamos, para ir terminando, vamos a ver los algoritmos diagnósticos, ¿sí? Dentro de las anemias, como para ir redondeando un poco el tema y ya ir finalizando. Tenemos que por el volumen corpuscular medio, tenemos microcíticas, normocíticas, macrocíticas, ¿sí? Y por el recuento de reticulocitos las puedo dividir en arregenerativas o en regenerativas. Entonces, dentro de las microcíticas, cuando tengo un recuento de reticulocitos alto, ¿sí? Acuérdense, tengo la anemia ferropénica, la talasémica, la sideroblástica o si no la de los trastornos crónicos, ¿sí? La única que podía llegar a tener un poquitito de aumentado el recuento de reticulocitos eran las talasemias, ¿sí? Entonces es fácil, en ese paciente yo le hago una electroforesis de hemoglobina, voy a ver que tengo aumento de la hemoglobina A2, de la hemoglobina fetal, listo, ya está, ese salgo enseguida. Ahora bien, cuando tengo el recuento de reticulocitos normal o bajo, ¿qué tengo que ir a buscar primero? Si tengo el dato de la ferritina. Si tengo la ferritina baja, listo, ya está, ferropénica. Si tengo la ferritina normal o aumentada, puedo pensar en anemia sideroblástica o si no en anemia de los trastornos crónicos, ¿sí? ¿Qué me voy a fijar? Después, la ferremia, acuérdense, la ferremia estaba aumentada en la anemia sideroblástica, en cambio en el resto está disminuido, ¿sí? O normal. Entonces, cuando tengo una ferremia disminuida o normal, busco la ferritina y veo si está normal o alta, anemia de los trastornos crónicos. Si está disminuido, voy a tener una anemia ferropénica. Y cuando tengo una ferremia aumentada, sí tengo que ir a hacer una punción de médula ósea, donde voy a ver que tiene una anemia sideroblástica, sí, porque en la médula ósea veo los sideroblastos en anillo, ¿sí? Ahora bien, normocíticas, es fácil. Recuento de reticulocitos altos, hemólisis o hemorragia. Recuento de reticulocitos normal o bajo, ¿qué tengo que ver? Que no sea, digamos, una anemia de los trastornos clónicos o que no sea una hipoplasia o la infiltración, digamos, de la médula, ¿sí? Pero a la cabeza anemia de los trastornos crónicos, ¿sí? Y las macrocíticas también, si tiene un recuento de reticulocitos alto, hemólisis o hemorragia, ¿sí? Y si tiene un recuento de reticulocitos bajo, lo que tengo que hacer primero es un dosaje de ácido fólico y vitamina B12. Si ya lo tengo disminuido, listo, anemia megaloblástica. Y si lo tengo normal, digamos, o normal o aumentado, lo que tengo que descartar es que el paciente no tenga, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, entonces voy a tener que hacer una punción de médula, que ahora después ya lo vamos a ver, ¿sí? Que no tenga una hepatopatía, un hipotiroidismo, ¿sí? Una hipoplasia.